Evangelio del día y reflexión. Martes 25 de agosto. Evangelio según San Mateo. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto, sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego. Limpia primero la copa por dentro, y así también quedará limpia por fuera. Reflexión. El Evangelio nos presenta una de las enseñanzas más fuertes de Jesús contra la hipocresía religiosa. El Señor se dirige a los escribas y fariseos, hombres que conocían la ley, practicaban muchas normas y cuidaban cuidadosamente los detalles de la religión. Sin embargo, Jesús les reprocha que, mientras se preocupaban por cosas secundarias, habían dejado de lado aquello que verdaderamente era fundamental delante de Dios, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús comienza diciendo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Esta expresión no es simplemente un insulto, sino una advertencia seria. Jesús está intentando despertar sus conciencias y mostrarles el peligro de una religión que puede convertirse en apariencia. El problema no estaba en rezar, ayunar o cumplir la ley, sino en hacer todas esas cosas sin permitir que Dios transforme el corazón. La religión exterior pierde su sentido cuando no está acompañada por una vida interior coherente. El Señor menciona el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, pequeñas plantas utilizadas en la vida cotidiana. Los fariseos eran tan cuidadosos con sus obligaciones religiosas que incluso calculaban el diezmo de productos muy pequeños. Jesús reconoce ese esfuerzo, pero les hace ver que habían olvidado asuntos mucho más importantes. Con esto nos enseña que podemos dedicar mucha atención a pequeños detalles y, al mismo tiempo, descuidar las grandes exigencias del amor. Por eso Jesús afirma que lo esencial de la ley es la justicia, la misericordia y la fidelidad. La justicia significa aprender a tratar al otro con dignidad, sin aprovecharse de nadie ni actuar movidos por el egoísmo. La misericordia significa tener un corazón capaz de comprender, perdonar y ayudar. Y la fidelidad significa permanecer firmes en nuestra relación con Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Estas virtudes no son opcionales para el cristiano, forman parte del corazón mismo del Evangelio. Podemos preguntarnos hoy, ¿qué cosas estamos cuidando mucho en nuestra vida espiritual mientras descuidamos otras más importantes? Tal vez nos preocupamos por cumplir determinadas costumbres religiosas, pero tenemos problemas para perdonar. Tal vez rezamos diariamente, pero somos duros con nuestros familiares. Tal vez hablamos mucho de Dios, pero somos indiferentes ante la persona que necesita nuestra ayuda. Jesús nos invita a colocar nuevamente lo esencial en el centro de nuestra vida. El Señor continúa diciendo, esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Jesús no está diciendo que dejemos de lado las prácticas religiosas. La oración, la participación en la Eucaristía, la lectura de la palabra, el ayuno y las obras de piedad son importantes. Pero todas estas prácticas deben conducirnos a una vida más cercana a Dios y a nuestros hermanos. Si nuestra espiritualidad no produce amor, algo está faltando. Después Jesús utiliza una expresión llena de fuerza, guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. La imagen es muy clara. El mosquito representa algo pequeño, mientras que el camello representa algo enorme. Jesús denuncia la actitud de quienes pueden ser extremadamente cuidadosos con pequeños detalles, pero son capaces de ignorar faltas mucho más graves. Es una invitación a revisar nuestras prioridades espirituales. También nosotros podemos caer fácilmente en esta actitud. Podemos fijarnos en cómo otra persona reza, cómo se viste, cómo habla o cómo participa en la iglesia, y al mismo tiempo olvidar mirar nuestro propio corazón. Podemos convertirnos en expertos en descubrir los errores de los demás y principiantes en reconocer los nuestros.
El Evangelio nos recuerda que antes de juzgar a nuestro hermano debemos permitir que Dios examine nuestra propia vida. Jesús utiliza otra imagen: limpias por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de robo y desenfreno. Con estas palabras nos muestra el peligro de preocuparnos únicamente por la apariencia. Una copa puede parecer perfectamente limpia por fuera y estar completamente sucia por dentro. De la misma manera, una persona puede proyectar una imagen de bondad y religiosidad mientras guarda en su corazón sentimientos que contradicen el Evangelio. Dios, sin embargo, mira mucho más profundo. Los seres humanos vemos las apariencias, pero Dios conoce nuestras intenciones. Él sabe cuando hacemos algo por amor y cuando lo hacemos para recibir reconocimiento. Sabe cuando ayudamos sinceramente y cuando buscamos que los demás hablen bien de nosotros. Por eso la conversión cristiana no consiste solamente en mejorar nuestra imagen exterior, sino en permitir que Dios transforme aquello que solamente Él puede ver. La limpieza interior comienza cuando somos capaces de reconocer nuestra necesidad de Dios. No tenemos que presentarnos delante del Señor como personas perfectas. Podemos acercarnos con nuestras debilidades, heridas y pecados. Dios no rechaza al que reconoce humildemente que necesita cambiar. Al contrario, el Señor puede comenzar una verdadera obra de transformación cuando dejamos de justificarnos y abrimos sinceramente nuestro corazón ante Él. Este Evangelio también nos hace comprender que la misericordia no puede ser solamente una palabra bonita. La misericordia se demuestra en la vida concreta. Se demuestra cuando perdonamos a quien nos ha hecho daño, cuando damos una segunda oportunidad, cuando ayudamos a alguien que está atravesando una dificultad, cuando evitamos juzgar precipitadamente y cuando somos capaces de tener paciencia con las debilidades de los demás. La justicia también debe comenzar en nuestras relaciones cotidianas. Ser justo significa no engañar, no aprovecharse de los demás, no hablar mal injustamente, no discriminar, no pagar mal a quien nos ha ayudado y no utilizar nuestra posición para perjudicar a otros. El cristiano está llamado a construir relaciones marcadas por la verdad, el respeto y la dignidad. Y junto a la justicia y la misericordia está la fidelidad. Vivimos en una sociedad donde muchas personas abandonan fácilmente aquello que han comenzado cuando aparecen dificultades. Pero el discípulo de Cristo está llamado a permanecer fiel. Fidelidad a Dios, fidelidad a la familia, fidelidad a la propia vocación y fidelidad a los compromisos asumidos. La fidelidad se demuestra especialmente cuando no resulta fácil seguir adelante. Este Evangelio también nos recuerda que la santidad no consiste en aparentar que nunca hemos fallado. Un santo no es alguien que jamás haya tenido debilidades, sino alguien que ha permitido que Dios transforme su vida. La humildad nos hace reconocer nuestros errores, pedir perdón y comenzar nuevamente. El Señor no busca personas que aparenten ser perfectas, sino corazones disponibles para dejarse transformar por su gracia. Por eso hoy debemos preguntarnos delante de Dios: ¿cómo está mi corazón? ¿Hay misericordia en mí? ¿Sé perdonar? ¿Soy justo con las personas que me rodean? ¿Soy fiel a Dios cuando aparecen las dificultades? ¿Mi vida exterior corresponde realmente con lo que llevo dentro? Estas preguntas pueden ayudarnos a descubrir aquellas áreas en las que todavía necesitamos conversión. Pidamos al Señor que nos libre de una fe superficial y de una religiosidad basada únicamente en las apariencias. Que nuestras oraciones no sean solamente palabras, sino encuentros verdaderos con Dios. Que nuestra participación en la iglesia transforme nuestra manera de vivir. Que nuestros sacramentos produzcan frutos de caridad y que nuestra relación con Cristo nos haga más humildes, más pacientes y más misericordiosos. Que Jesús nos conceda la gracia de limpiar primero nuestro interior. Que quite de nosotros todo aquello que contamina el corazón y nos impide amar: el orgullo, la soberbia, la envidia, el resentimiento, la indiferencia y el deseo de juzgar a los demás. Y que, una vez transformado nuestro corazón, nuestras palabras y nuestras obras puedan reflejar verdaderamente la presencia de Dios. Pidamos finalmente que nunca seamos cristianos solamente de apariencia.
Que no nos conformemos con parecer buenos delante de los demás, sino que busquemos ser verdaderos discípulos de Cristo en lo secreto y en lo público. Que la justicia, la misericordia y la fidelidad sean visibles en nuestra vida diaria. Y que cuando Dios mire nuestro corazón encuentre allí un deseo sincero de amarlo, servirlo y amar a nuestros hermanos con un corazón limpio y verdadero. Oración. Señor Jesús, limpia nuestro corazón de todo aquello que nos aleja de ti. Líbranos de una fe basada solamente en las apariencias y enséñanos a vivir con un corazón sincero. Danos la gracia de practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin descuidar lo verdaderamente importante. Ayúdanos a reconocer nuestros propios errores antes de juzgar a los demás y danos un corazón humilde, capaz de perdonar, comprender y amar. Señor, transforma nuestro interior para que nuestras palabras y nuestras obras sean reflejo de tu amor. Quita de nosotros el orgullo, la envidia, el resentimiento, la indiferencia y todo aquello que pueda ensuciar nuestro corazón. Que nuestra oración nos acerque más a ti, que nuestra fe se manifieste en obras de caridad y que nuestra vida sea un testimonio de tu presencia. Quédate con nosotros, guíanos cada día. Amén.